muchísimas gracias por este tiempo para la entrevista, doctora. Muchas gracias, Analía, por la invitación. Yo soy la doctora Karina Colia Ávila, soy médica de planta, cirujana coloproctóloga del Hospital Bononí Udaondo y mi matrícula es 95159. Nos convoca, en este momento, es el cáncer de colon, para saber qué se puede hacer, cómo prevenir, de qué se trata, qué debemos y qué no debemos hacer. Primero vamos con lo simple. ¿Qué es el cáncer de colon, doctora? El cáncer de colon o colorectal es el cáncer o el tumor maligno que se desarrolla en la parte final del tubo digestivo. Es lo que groseramente llamamos intestino grueso. ¿A partir de qué edad o cuál es el grupo de personas donde conviene hacer estudios? En primer lugar, tenemos que existen 3 grupos de riesgo. El grupo de riesgo promedio, que son todos los hombres y mujeres mayores de 50 años que no tienen ningún antecedente ni ningún síntoma, ¿sí? O sea, todo el que tiene más de 50 años por edad y ya debe hacerse algún estudio del intestino para prevenir el cáncer de colon o, en su defecto, detectarlo en forma temprana. Ahora bien, hay otros 2 grupos que tienen mayor riesgo, que son el riesgo moderado y el riesgo alto, que son personas que tienen algún familiar de primer grado, que es papá, mamá, abuelos o hermanos, o incluso hijos con cáncer colorectal, o que pertenecen a un grupo que se denomina de alto riesgo, que son familias que ya vienen con una historia importante de cáncer. ¿Por qué la gente en general no se hace los estudios, no visita al médico? Y como todos sabemos, de cáncer no se habla. Recién hace muy poco tiempo se empezó a escuchar tanto en la televisión como en la radio hablar de cáncer y no de esa larga y penosa enfermedad. Si no le ponemos nombres a las cosas, no las conocemos. Entonces, ese era uno de los grandes problemas. Nadie tenía cáncer, todos se morían perdón los términos, la papa, el tumor, esa enfermedad, y no le poníamos nombre. La gente, sobre todo al ser el ano, el intestino grueso, estudios invasivos, tampoco se acercaban. Y la verdad que recientemente, recién en el año 2011, se comenzó con una campaña fuerte de lo que es prevención de cáncer colorectal. ¿La prevención en qué consiste, doctora? Porque estamos hablando de prevención en base a estudios preventivos o prevención en general por forma de vida, forma de alimentación. Como vos bien decís, por 2 cosas. En primer lugar, la prevención primaria, que es lo mismo que para cualquier enfermedad crónica no transmisible. Hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, evitar la ingesta importante de alcohol, directamente evitar el tabaquismo, no fumar, hacer una dieta que sea equilibrada, comiendo verduras, frutas, las 5 raciones diarias, ingesta de fibras, de calcio y una ingesta moderada de carnes rojas. Es importante que nuestra dieta no sea solo en base a carnes rojas. Como bien dijo en una entrevista previa el doctor Gualdrini, existe lo que es la encuesta nacional de factores de riesgo, donde lamentablemente se vio que el país se está convirtiendo cada vez más en un país que tiene un alto porcentaje de pacientes con sobrepeso. Y el sobrepeso se ve que está relacionado, entre otros cánceres, al cáncer colorectal. Entonces, primero de todo, vida sana, como vos bien decías. Y por otro lado, tenemos las acciones que nosotros podemos hacer como sistema de salud para prevenir el cáncer colorectal. Y esto es a través de estudios, porque el cáncer colorectal se produce en más de un 80% sobre una lesión que se llama adenoma o pólipo adenomatoso. ¿Qué es? Es como si fuera, vulgarmente decirlo, una verruguita hacia la luz intestinal. Si yo mediante algún estudio detecto ese pólipo, lo saco y ese pólipo no se hace malo. Entonces ahí estoy previniendo el cáncer colorectal. ¿Cómo llegamos a eso? Mira, si no tenemos ningún antecedente familiar,
ni tenemos ningún síntoma, tengo 50 años, como voy al ginecólogo a hacerme los controles todos los años, a los 50 años voy al gastroenterólogo. Uno de los estudios que nos gusta más es obviamente la colonoscopía. ¿Por qué? Porque es diagnóstica y es terapéutica. Me Bien, hacen la colono, me encuentran el pólipo, en ese momento lo sacan y lo mandan a investigar. ¿Existen alternativas? Sí. claro. Un muy buen método es el test de sangre oculta en materia fecal. Te Ujú. piden una muestra de materia fecal y ellos lo estudian mediante un método a ver si hay sangre del tracto digestivo bajo. ¿Quiere decir que tengo un cáncer de colon? No, para nada. Lo único que quiere decir que sangró el intestino. Tengo que ir a buscar cómo sangró. A ese paciente que le da positivo, le hago la colonoscopía. Y después el siguiente método es directamente la colonoscopia, que asiduamente se está haciendo ahora. Exactamente, lo que se tiende es que cualquier médico haga la prevención del cáncer colorectal, que un paciente no tenga que ir al gastroenterólogo o al Claro. proctólogo, sino que hasta un mismo pediatra que vea a toda la familia, los Sí. ginecólogos, cuando va la mujer a hacerse los controles, es Ujú. importante que todos tomemos en cuenta que el cáncer colorectal, si yo comienzo con los estudios en tiempo y forma, seguramente lo voy a prevenir. En los casos lo voy a detectar en un estadio temprano donde la curación también es mayor del 80%, o sea que haciendo los estudios como muy malo puedo llegar a un estadio temprano donde haciendo tratamientos mini-invasivos se puede curar. Algo importante que dijimos grupo de riesgo promedio. Ahora bien, si el paciente pertenece a un grupo de alto riesgo, en esos pacientes no puedo hacer otro estudio que no sea la colonoscopía. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación y por su predisposición muy clara. Muchas gracias a ustedes porque son nuestro nexo con la gente. Gracias, Analia.